Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, gracias. Vamos a iniciar y vamos a continuar con el tema. Bueno, la semana pasada, disculpen muchachos, estoy que iniciamos una nueva semana. El día martes vimos lo que era el índice de endeudamiento, vimos todo lo que correspondía al índice de endeudamiento, el cual el índice de endeudamiento pues nos permite medir básicamente la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Algo muy importante es que cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se van a usar en este caso para poder generar utilidades. Entonces habíamos dicho de que en el caso de los índices de endeudamiento pues era un índice en el cual teníamos que tener bastante cuidado, especialmente no comprometer más del 50% de lo que es propiamente nuestro capital, y en este sentido pues teníamos que tomar todas las precauciones correspondientes, especialmente porque también veíamos en este índice de endeudamiento que muchas veces a mayor riesgo, mayor utilidad, ¿verdad? Entonces, y mencionaba, y esto es muy importante que lo tengamos siempre claro, muchachos, que en este caso tenemos que tener muchísimo cuidado en que los riesgos controlados pues son necesarios. Financieramente pues necesitamos muchas veces tomar riesgos para poder incrementar nuestras ganancias, pero siempre tienen que tratar de ser riesgos controlados, porque en el momento que dejan de ser estos riesgos controlados es cuando podemos tener mayor problema. Entonces, esta era la parte del índice de endeudamiento, y el día de hoy pues vamos a ver acerca del índice de rentabilidad. En el caso del índice de rentabilidad tenemos que este es un conjunto en sí de lo que son las medidas que permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas. En este caso, cierto nivel de activos o básicamente la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no puede traer capital externo. Ya hablamos de que obviamente conforme vayamos teniendo utilidades en la empresa, pues de esta manera se pueden ir haciendo más atractivos. Sin embargo, veíamos también de que en este sentido hay muchos factores que influyen para poder obtener utilidades, ¿verdad? Y si bien es cierto, uno de los aspectos más importantes que se deben de considerar a nivel financiero es el poder incrementar las utilidades, y que obviamente la marca de la empresa siempre esté en los primeros niveles, pues también en este sentido tenemos que tener mucho cuidado al momento de incrementar esas utilidades, ¿verdad? No comprometiendo demasiado nuestro capital. Entonces, en este caso, vemos de que sí es importante tener utilidades. Obviamente esto atrae capital externo, pero para esto nos va a ayudar el índice de rentabilidad. En este caso tenemos que los dueños, los acreedores y los administradores deben de prestar muchísima atención a lo que es el incremento de utilidad, debido a la gran importancia que obviamente el mercado otorga a lo que son estas ganancias. Tenemos que para esto nos vamos a apoyar en lo que es el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Este es un estado básicamente de resultado en el que cada rubro se expresa como un porcentaje de las ventas.
Y los estados de pérdida y ganancia de tamaño común son de gran utilidad para comparar el desempeño a lo largo de los años. Obviamente, muchachos, como esta es la clase propiamente de finanzas y no de contabilidad, no vamos a entrar en detalle a explicar cómo se realizan los estados de pérdida y ganancia de tamaño común, ¿verdad? Porque obviamente esto llevaría un poco más de tiempo y propiamente este tema pues se debe de evaluar o se debe de ver en la clase de contabilidad. Sin embargo, lo que a nosotros sí nos compete como financieros es saber interpretar qué es lo que nos dicen este estado de pérdida y ganancia de tamaño común. Y la finalidad propiamente de este estado es propiamente facilitarnos, ¿verdad? Ciertas clases de, básicamente facilitarnos o mostrarnos cómo ciertas clases de gastos tienen tendencia a la alza o la baja como un porcentaje de volumen total de los negocios que obviamente efectúa la empresa. Tenemos 3 índices de rentabilidad citados con frecuencia y que se pueden leer directamente del estado de pérdidas y ganancias. Estos son los siguientes. Tenemos el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Básicamente son los tres índices de rentabilidad que nosotros podemos identificar en los estados de pérdida y ganancia de tamaño común. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, siempre de la empresa Barrett, de un comparativo tanto del 2012 como del 2011 en lo que son los estados de pérdida y ganancia de tamaño común. Tal y como dijimos anteriormente, estos estados de pérdida y ganancia de tamaño común básicamente nos permiten el poder desempeñar o comparar el desempeño que ha tenido la empresa a lo largo de los años. Y un dato muy importante con esto es que al momento de presentarnos y hay información, pues básicamente esta información ya presenta en porcentajes. Entonces, tenemos nuestro comparativo de 2012, 2011 y tenemos una evaluación. Si ustedes se fijan en los ingresos por venta, tenemos en el 2012 el 100%, el 2011 también el 100% y en cuanto al comparativo como tal, pues lo tenemos igual. En el costo de los bienes vendidos, si ustedes se fijan, en este caso hubo un incremento en el 2012. Entonces, si comparamos 2012 con 2011, hubo un incremento en los costos de los bienes. Es decir, que lejos de mejorar, más bien empeoró, ¿verdad? Porque en vez de disminuir el costo en el 2012, más bien aumentó el valor que teníamos de 2011. En el caso del margen de utilidad bruta, tenemos también que lejos de mejorar, empeoró. Es decir, cuando comparamos 2012 con 2011, tenemos que en total, en lo que es el margen de utilidad bruta, en el 2012 tenemos 32.1%. Sin embargo, en el 2011 tenemos 33.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2012, lejos de mejorar en lo que era básicamente el margen de utilidad bruta como tal, más bien disminuyó. Entonces, por eso es que lo catalogamos al momento de evaluar como que empeoró. En lo que son propiamente los gastos de venta, tenemos que hubo una disminución, si ustedes se fijan, de 3.3% en el 2012 y 4.2% en el 2011. Quiere decir que si comparamos 2011 versus, mejor dicho, 2012 versus 2011, pues sí tenemos una disminución y esto obviamente ayudó a que mejorara en cuanto fue la disminución de los gastos de venta. Tenemos también los gastos generales. Todo esto
nos conforma obviamente lo que son nuestros gastos operativos, lo que son los gastos de venta, gastos generales y administrativos, gastos de arrendamiento y gastos por depreciación. Entonces, de igual manera, los gastos generales y administrativos en el 2012, pues tenemos que aumentó. Si se fija, 6.8 aumentó un porcentaje mínimo, pero sí aumentó referente al 2011. Por lo tanto, en este caso no tenía que haber sido mejor, sino peor. Aquí hay un error, porque el gasto general y administrativo aumentó, ¿sí? No disminuyó. En el caso de los gastos de arrendamiento sí disminuyó, tuvo una disminución sustancial en el 2012 comparado con el 2011. Entonces, por esa razón mejoró. Gastos por depreciación, de igual manera, si se fijan, tuvo una reducción bastante significativa de 7.3 de 2012 versus 9.3 de 2011. Por eso la categoría que ya colocamos es de mejor. Ahora, globalmente, el total de gastos operativos hubo una disminución. Esto nos ayudó bastante. ¿En qué sentido? Pues básicamente en que al disminuir nuestros gastos operativos, obviamente, eso beneficia significativamente a la empresa, ¿verdad? No gastamos o gastamos menos, entonces nos ayuda a poder tener un poquito más de disponibilidad. A pesar de que el margen de utilidad bruta fue menor, hay menos en los gastos y logramos tener una disminución. Esto al final, ¿qué nos implica? El margen de utilidad operativa, si ustedes se fijan en este sentido, pues tenemos que de 13.6 comparado con 11.8, es decir que nuestra utilidad operativa como tal en este caso aumentó. Esto es bueno, quiere decir que mejoró, ¿verdad? Mejoramos de 11.8 que teníamos en el 2011 a 13.6 que teníamos en el 2012. Esa es una buena señal. En cuanto a los gastos por interés, también hubo una mejoría, una disminución. En el 2012 tenemos 3 y en el 2011 tenemos 3.5. Quiere decir que tuvimos ahí una mejoría significativa. Utilidades netas antes de impuesto. En este caso también tuvimos una buena utilidad de 10.6 comparado con 8.3 de 2011. Es decir que al disminuir obviamente nuestros gastos por intereses, esto nos ayudó a que nuestras utilidades netas antes de impuestos pues no disminuyeran tanto, sino que se lograran mantener. Ahora bien, si vemos el impuesto, en el caso de impuestos sí hubo un aumento. Para el 2011 teníamos de 2.5 y en el 2012 pues aumentó el impuesto a 3.1. Esto pues obviamente lleva una categoría lejos de mejorar, pues empeoró, ¿sí? En cuanto a lo que son las utilidades netas después del impuesto, una vez hecho la resta de la utilidad neta antes del impuesto menos el impuesto, pues hubo una mejora también de 7.5 del 2012 a 5.8 del 2011. Entonces sí hubo una mejora significativa en cuanto a las utilidades. Ahora bien, si dividimos lo que son las acciones preferentes, recuerden que estas se pagan antes de las acciones ordinarias como tal. Entonces tenemos que en este caso también tuvimos una mejoría. Pagamos menos, podríamos decir, tenemos de 0.3 a 0.4, entonces sí hubo una mejoría. En total tenemos un margen de utilidad de 7.2 comparado con el 2011 que era de 5.4. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, y la disminución de los gastos compensó considerablemente el incremento de los costos de los bienes vendidos. Una disminución de los gastos por interés de la empresa en el 2012, que en este caso fue de 3% de las ventas, en compensación con 3.5 de 2011. Y obviamente esto ayudó a que al final nuestro margen de utilidad
fuera de 7.2 para el año 2012 en comparación con el 2011. Tenemos entonces que en el caso de los márgenes de utilidad bruta, tenemos que este mide el porcentaje que queda de cada dólar de venta después de que la empresa pagó sus bienes, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor, ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida. El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera. El margen de utilidad bruta ya vamos a calcular ventas menos los costos de los bienes vendidos entre las ventas. Esto nos da igual a utilidad bruta entre ventas. Si nos fijamos en la empresa Barrett, tenemos que las ventas fueron de 3.074.000 menos el costo de los bienes vendidos, que en este caso fue de 2.088.000, entre los 3.074.000 que correspondían a las ventas. Esto nos da un igual, obviamente después de esta operación, de 32.1%. ¿Qué significa al final? Bueno, significa que en lo que es el margen propiamente de la utilidad como tal, estamos relativamente bien. Recordemos que cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, para nosotros es mejor. En el caso del margen de la utilidad operativa, este margen como tal nos mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después que se dedujeran todos los costos y gastos. Esto es importante. Recordemos que tenemos que excluir los intereses, impuestos y dividendos de las acciones preferentes y las utilidades puras ganadas por cada dólar de ventas. En este caso, el margen de utilidad operativa ya vamos a calcular de la siguiente manera. El margen de utilidad operativa es igual al margen de utilidad operativa entre ventas. Al final, ¿qué nos quiere decir Barrett? Es decir, en este caso, en utilidad operativa, Barrett tuvo 418.000 entre los 3.074.000 que corresponden a lo que fueron las ventas. Esto da igual a 3.6. Si nosotros lo buscamos en el estado de pérdida y ganancia de tamaño común, vemos que el margen de utilidad operativa aquí lo tenemos de 13.6, ¿sí? Entonces, igual lo vemos aquí en lo que es nuestro margen como tal. El margen de utilidad bruta, si se fijan que fue el primero que generamos, también lo identificamos en el estado de pérdida y ganancia de tamaño común. En este caso lo tenemos de 32.1, que fue el primero que vimos de cómo lo calculábamos, ¿ok? En el caso de el margen de utilidad neta, que en este caso si vemos en el trabajo, en el estado de pérdida y ganancia de tamaño común, lo vemos en el ítem 3, que es el margen de utilidad neta. ¿Cómo calculamos este margen de utilidad neta? El margen de utilidad neta, primero que todo, nos permite medir el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor es. El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera. En este caso tenemos margen de utilidad neta que va a ser igual a la ganancia disponible para los accionistas comunes entre las ventas. ¿Qué nos da igual esto? Nos da igual los 221.000 entre los 3.074.000. Esto es igual a 0.072. Y si lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje, es igual a 7.2%, que es exactamente lo que nosotros tenemos en nuestro estado de pérdida y ganancia de tamaño común.
Es decir, si se fijan, aquí tenemos el margen de utilidad. Por eso es que decimos que gracias al estado de pérdida y ganancia del tamaño común, nosotros podemos identificar los tres tipos de índice, es decir, el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Hasta aquí, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? No, ingeniera. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuemos, jóvenes. Tenemos entonces que este valor está identificado, bueno, ya lo vimos dentro del estado de pérdida y ganancia de tamaño común que estábamos viendo en la tabla 3.7. Tenemos que el margen de utilidad neta es una medida comúnmente referida que indica el éxito de la empresa en cuanto a las ganancias obtenidas de las ventas. Y los márgenes de utilidad neta adecuados difieren considerablemente entre las industrias y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso, cuando nosotros nos comparemos, y vuelvo a lo mismo, recuerden muchachos, cuando nosotros nos comparamos, nos tenemos que comparar con empresas que sean de nuestro mismo rubro. Es decir, no podemos comparar nuestras ganancias con empresas que son diferentes, sino que tenemos que compararnos con las empresas que son de nuestro mismo rubro. En este sentido, tenemos que un margen de utilidad neta de 1% o menos no sería nada raro para una tienda de comestibles, por ejemplo. Obviamente no vamos a esperar que en este sentido, por el tipo de empresa, por el rubro, las utilidades sean muy elevadas, ¿verdad? Más que todo porque es una tienda de comestibles como tal. En tanto que un margen de utilidad neto del 10% sería bajo para una joyería, por decir algo. Lo mismo si nosotros comparamos una empresa de computadoras con una empresa con una constructora. Obviamente van a tener márgenes de utilidad neta bastante diferentes una de la otra. Entonces siempre es importante y este es un punto, jóvenes, que tenemos que estar bien claros en todo momento. Es decir, cuando nosotros nos comparamos, cuando nosotros vemos cómo estamos, tenemos que compararnos no con empresas que sean de diferentes rubros, sino con empresas que sean de nuestro mismo rubro. Y por eso, cuando nosotros revisamos lo que son los índices, cuando nosotros vemos las razones financieras, una de las, básicamente, de las premisas que tenemos que tener en cuenta es precisamente esa, que nosotros tenemos que compararnos siempre con el mismo rubro al que nosotros pertenecemos. Y en base a esa comparación es que obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos bien o si definitivamente no estamos tan bien como deberíamos de estar. Vamos a ver este pequeño ejemplo que está un poco diferente a lo que normalmente hemos visto, especialmente ustedes que obviamente pues serán futuros ingenieros en sistema. Es muy importante cómo podríamos calcular el índice de rentabilidad, por ejemplo, si tenemos más de un proyecto, para poder escoger por cuál proyecto nosotros nos podríamos decidir o de qué manera nosotros podríamos incluso justificar ante el gerente por cuál proyecto se puede decidir, ¿verdad? Entonces recordemos mucho, muchachos, que cuando nosotros estamos haciendo ya parte de levantamiento de información y cuando estamos viendo todo lo que es identificación del problema, estamos estableciendo los objetivos, viendo ya viabilidad. En la parte de viabilidad como tal, tenemos que tomar en consideración lo que son los costos versus los beneficios. Y recordemos que eso va a tener una relación directa, es decir, ¿en qué sentido? En que se espera que
gracias al sistema podamos disminuir los costos y aumentar las ganancias. Obviamente, como estamos hablando de empresas, nosotros no las podemos convencer solamente con decírselo, sino que financieramente nosotros tenemos que tomar alguna de las técnicas. Podríamos utilizar el valor futuro, por ejemplo, o podríamos ver algunas otras técnicas que al final nos ayudan propiamente a identificar o ayudar a la empresa a que pueda tomar una decisión sobre por cuál solución se va a decidir. Entonces, me pareció bastante interesante este ejemplo, ¿verdad? Se lo voy a poner para que lo podamos discutir posteriormente al finalizar. Permítanme, que no van a escuchar. Permítanme, muchachos, que el internet está lento. ¿Me confirma si escuchan? Hola, ¿cómo están? Soy Abel Cornejo. ¿Escuchan, jóvenes? Continuamos con la lista de reproducción de evaluación. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, sí, escucho. Sí. ¿Oye? ¿Sí se escucha? Proyectos y en Ok. este momento vamos Sí, sí, escucho. a un tema más que se llama el índice de rentabilidad. ¿Qué es el índice de rentabilidad? Bueno, pues no es otra cosa más que un índice que mide la cantidad en que aumenta la inversión que hacemos en un proyecto por cada peso, por cada unidad monetaria que vamos a invertir en él cada vez que el proyecto lo requiera. ¿Cómo vamos a seleccionar estos proyectos? Vamos a seleccionar el proyecto con el índice de rentabilidad más alto. En este caso tenemos dos proyectos, el proyecto alfa y el proyecto beta. Vamos a tratar de calcular el índice de rentabilidad para ambos proyectos, tomando en cuenta que les vamos a solicitar a los dos, sí a los dos, que paguen una tasa mínima de rentabilidad del 10%. ¿Cuál va a ser el criterio de selección entre los dos proyectos? Bueno, escogeremos el proyecto, ya sea alfa o beta, que tenga el mayor índice de rentabilidad. Vamos a calcular el índice de rentabilidad de ¿quién? El índice de rentabilidad de alfa, y este es igual al valor presente neto o valor neto actual, como lo tiene Excel, ¿de quién? De la tasa de rentabilidad del 10%, e inmediatamente vamos a tomar ¿cuáles? Vamos a tomar los flujos positivos del proyecto de alfa, 800, 900 y 700. ¿Ok? Adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dividirlo entre ¿quién? Entre menos la inversión inicial. Y de esta manera vamos a encontrar el índice de rentabilidad del proyecto alfa, que es 1.33. Esto es, por cada peso que invierto en alfa, yo tengo un rendimiento del 33%. Vamos a hacerlo para beta. Vamos a calcular el valor neto actual de beta, tomando en cuenta la rentabilidad mínima exigible, que es del 10%. Adicionalmente, vamos a considerar los flujos que genera 500, 1900 y 2100. Inmediatamente después, esto lo vamos a dividir entre menos su inversión inicial, que en este caso son 2500. Como vemos, el índice de rentabilidad de alfa es 1.44, esto es, por cada peso que invertimos en alfa, ganamos el 44%. Si hacemos una sencilla fórmula condicional, una fórmula sí, vamos a decir que sí, ¿ok? El índice de rentabilidad de alfa es mayor que
el índice de rentabilidad de beta, pues bueno, ¿voy a qué? Voy a aceptar, acepto, ¿qué proyecto? Acepto el proyecto alfa. Si no es así, bueno, ¿voy a qué? Voy a aceptar el proyecto beta. Como lo vemos en esta condicional y al ver los resultados donde el índice de rentabilidad de quién? De alfa es 1.33 y el índice de rentabilidad de beta es 1.44, pues bueno, voy a aceptar el proyecto beta. Así es como se interpreta y se utiliza el indicador índice de rentabilidad de la valoración o evaluación de los proyectos. Te invito a que te suscribas a mi canal. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué podemos comentar de este video? Oye, Ingeniera, yo tengo una pregunta. Es el 10% que utilizó ahí, o sea, puede variar. Uno puede elegir cuál va a ser la rentabilidad mínima, siempre. sí, en el índice de rentabilidad, es que en este caso, básicamente el índice de rentabilidad ya estaba, ya lo habían generado, ¿sí? Acuérdense que para generar el índice de rentabilidad, básicamente nosotros lo tenemos que hacer en base a lo que habíamos visto anteriormente, es decir, en base a los estados de pérdida y ganancia de tamaño común. Es decir, en base a esto, nosotros sacamos realmente si tenemos un índice de rentabilidad. En este caso, el margen de utilidad neta de 7.2 nos está indicando básicamente eso. Si usted se fija, cuando vemos la teoría, nos dice que este es el que nos mide el porcentaje que queda de cada $1 de venta después que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses de impuestos y dividendos de acciones preferenciales. Entonces, en este caso, cuanto más alto es el margen de utilidad neto de la empresa, mejor es. Entonces, en este sentido, el índice de rentabilidad como tal ya está calculado. Por eso, obviamente, puede variar dependiendo de la empresa. Habíamos visto también de que depende mucho del tipo de empresa como tal. Y para este ejercicio como tal, sí ya estaba calculado de que iban a utilizar un índice de rentabilidad del 10%, pero este puede cambiar dependiendo del cálculo que se haya generado, ¿verdad? Anteriormente, hay muchas empresas que ya de una vez lo dan y dicen, bueno, nosotros estamos interesados en que nuestro índice de rentabilidad sea de tanto. Y entonces, en base a eso, es que se comienzan a realizar propiamente las comparaciones. Al final, nosotros comparamos nuestro índice con la utilidad propiamente que tenemos o el margen de utilidad neta que al final nos queda, ¿sí? Y dependiendo de eso sabemos si estamos bien o estamos mal, pero depende mucho del rubro propiamente de la empresa, ¿verdad? No necesariamente porque tengamos un margen de utilidad, por decir algo, de 1%, quiere decir que estamos mal si somos una empresa de comestibles, ¿sí? Sino que en este caso, dependiendo del rubro de la empresa, así podemos compararnos, ¿verdad? Si no tenemos un parámetro para compararnos, pues realmente no vamos a saber si estamos bien o estamos mal. Entonces, si usted se fijó en la teoría como tal, para poder ver o para poder calcular el índice de rentabilidad, pues básicamente nosotros utilizamos lo que es propiamente el estado de pérdida y ganancia, ¿verdad? Para eso. Pero el estado de pérdida y ganancia de tamaño común, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros sabemos si estamos bien con el índice de rentabilidad.
En algunos casos pues ya lo dan, en otros casos pues de igual manera nosotros lo calculamos. Ok, No sé gracias. si me doy a entender en este Sí, sentido. sí, ¿Sí? ingeniero, gracias. ¿Seguro? Sí, sí. Ok, muy buena pregunta. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ingeniera, el índice de rentabilidad puede ser negativo. Pues generalmente cuando tenemos valores negativos, especialmente en lo que es y aparte de razones financieras, no es buena señal. Si es negativo, no es buena señal. Sí Sí, podría porque ser negativo, pero sí, se imagina usted un índice de rentabilidad negativa y la empresa va a perder. O sea que desde el momento que ya dé negativo hay un serio problema o un gran error en el momento de realizar el cálculo. ¿Sí? Pero no quiere decir que no le puede dar, puede ser que al final usted tenga, recuerda que el índice de rentabilidad al final nosotros lo vamos a tomar en base al margen de utilidad bruta que tengamos, al margen de utilidad operativa y en base al margen de utilidad neta, ¿verdad? Entonces, en este sentido, para saber si nosotros realmente estamos bien y si realmente hubo un aumento por parte de la utilidad como tal, definitivamente puede ser que la empresa haya dicho, bueno, a inicio de año nuestro índice de rentabilidad va a ser de 15%, es decir, que la empresa es rentable en un 15%. Pero, ¿qué sucede? Cuando vienen y comienzan a calcular los estados de pérdida y ganancia de tamaño común al final del año, y el contador ya presenta esos estados de pérdida y ganancia de tamaño común, entonces viene el analista financiero y comienza a revisar, y de repente dice, pero tuvimos un margen de utilidad del 10%, y si su índice de rentabilidad que usted tenía era de un 15%, y al final tiene un margen de utilidad neta del 10%, ¿qué podríamos deducir de ahí? ¿Que estamos bien o que estamos mal? ¿Qué creen ustedes que podríamos deducir? ¿Llegamos a nuestro índice de rentabilidad, muchachos? No, estamos bajo de él, debajo. Estamos por 5 puntos bajos, ¿verdad? Y vemos así, eso es como cuando hacemos las calificaciones, muchachos, cuando hablamos de puntos oros a cuando hablamos de puntos ponderados. ¿Qué sucede cuando hablamos de puntos ponderados? Y lo que sucede es que de repente ustedes dicen, el primer parcial me cuesta 100 puntos, el segundo parcial me cuesta 100 puntos, el tercer parcial me cuesta 100 puntos. Al final, y la nota que yo tenga, yo voy a dividir entre 3 y así voy a sacar cuánto es mi nota, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de puntos oros? Allí no hacemos ninguna división, allí sumamos. Y lo que usted sacó en el primer parcial, eso es sus puntos oros. Lo que usted sacó en el segundo, esos son puntos oros. Lo que sacó en el tercero, esos son sus puntos oros. Al final, cuando usted lo sume, y lo que usted obtenga, si sacó 80, 90, esa es su nota final. Entonces, lo mismo sucede en sí con esto. Cuando nosotros hablamos de que estamos comparando nuestro índice de rentabilidad con el margen propiamente de utilidad, nosotros podemos ir viendo si realmente estamos bien o si no estamos bien. Porque acuérdense de que una de las características propiamente de este estado de pérdida de ganancia de tamaño común es que es en base a las ventas. ¿Sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede provocar más rentabilidad o en qué aspecto nos puede ayudar más a que una empresa sea rentable? En aumentar las ganancias, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cómo aumentamos las ganancias? Teniendo ingresos. Si no tenemos ingresos, ¿cómo podríamos aumentar las ganancias, muchachos? No podríamos, ¿cierto? Independientemente del rubro de la empresa que sea. Entonces, en este sentido, la única manera de que nosotros podamos aumentar las ganancias es aumentando los ingresos y minimizando nuestros gastos y nuestros costos. Si nosotros logramos llevar ese equilibrio, entonces nosotros vamos a poder tener un índice de rentabilidad. Ante la pregunta que hizo su compañera, que me parece una excelente pregunta, ¿qué pasa si un índice de rentabilidad es negativo? Y realmente, y la respuesta debería de ser que no debería de existir un índice de rentabilidad negativo, porque nadie pone o nadie tiene una empresa o nadie administra una empresa para al final no tener rentabilidad, o ustedes creen que podríamos poner una empresa
Bueno, a menos que fuera sin fines de lucro, ¿verdad? Pero obviamente ya estamos hablando que es otro tipo de empresa. Y son otros tipos de proyectos que se generan en estos tipos de empresas. Pero cuando estamos hablando de empresas donde la rentabilidad es fundamental, porque una empresa es rentable siempre y cuando tenga un buen margen de utilidad. Pero si no tiene un buen margen de utilidad, pues la empresa no es rentable. ¿Sí? Y les pongo otro ejemplo para que quede un poco más claro. ¿Qué pasa si yo, bueno, si uno de ustedes viene y dice, bueno, este año yo voy a comprar un carro, ¿sí? El carro lo compro a 50,000 empiras. Y después viene un amigo y me dice, ¿será que me vendes tu carro? Y yo ya digo, bueno, sí, está bien. O la persona que lo compró dice, sí, está bien, yo te lo voy a vender en 70,000 empiras. ¿Cuánto está ganando ahí la persona que lo está vendiendo? ¿Cuánto está ganando? $20,000 empiras, ¿cierto? O sea, recuperó sus 50,000 empiras y adicionalmente a eso está ganando 20,000 empiras. Pregunto, ¿ese negocio fue rentable? Pues en cuanto a que sacó ganancias, sí lo consideraría rentable. Sí, fue rentable, muy bien, exacto. Fue rentable porque él básicamente lo que hizo fue compró un bien en un valor y lo vendió obviamente en otro valor y aumentó su porcentaje de ganancia. Entonces, un índice de rentabilidad negativo no debería de suceder, no debería de pasar, porque nadie trabaja para que la empresa no tenga ninguna utilidad, o sea, sin fines de lucro, pues está difícil, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no podría ser negativo. No podríamos comparar un valor negativo, ¿sí? No lo podríamos hacer. No podríamos decir, bueno, este año nuestro índice de rentabilidad va a ser de menos 5%, por decirles algo, o de menos 15%, porque básicamente es matemáticamente y lo negativo al final significa que básicamente nos está restando. Entonces, en este sentido, no podría ser un índice de rentabilidad negativo. No debería de ser. Recuerden, muchachos, que al final esto lo estamos comparando con nuestro margen de utilidad. Al final nosotros comparamos nuestro índice de rentabilidad en base a el margen de utilidad neta, de utilidad bruta, perdón, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. ¿Por qué decimos que esta empresa, fíjense bien, aunque el margen de utilidad bruta fue menor en el 2012 comparado con el 2011, aunque sea de esta manera, pero a nivel de gastos, esta empresa logró disminuir sus gastos. Esto provocó que hubiera un equilibrio y que la balanza al final se inclinara a favor de la empresa para el 2012, teniendo al final un margen de utilidad neta después de haber pagado todo lo que eran los impuestos, los dividendos de los accionistas preferentes. Después de haber hecho todo eso, de haber pagado incluso sus gastos, después de eso tuvo un margen de utilidad neta, o sea, lo que quedó de 7.2. Y después de ese valor es que venimos y hacemos el cálculo propiamente de lo que vamos a pagar a los accionistas comunes, recuerdan, ¿verdad? Entonces, al final no podemos tener un índice de rentabilidad negativa, no deberíamos de tener. No sé si respondí a su consulta. Sí, ingeniera. Ingeniera. Diga. Entonces, el índice de rentabilidad se refiere prácticamente al beneficio o pérdida de la inversión, ¿o me equivoco? El índice de rentabilidad al final a nosotros lo que nos va a proporcionar es saber si la empresa es rentable o no. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso tenemos que al final el índice de rentabilidad a nosotros nos permite evaluar si las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, de cierto nivel de activos o de inversiones de los propietarios
si realmente nosotros tenemos una rentabilidad o no. Y las personas, o sea, los dueños, los acreedores y administración como tal, y tiene que prestar mucha atención a lo que este es el incremento de esta utilidad debido a la gran importancia del mercado otorgado en las ganancias. Básicamente, una empresa es rentable cuando nosotros, y por eso es que, fíjense qué interesante la pregunta que hizo Ninet. Ninet fue, ¿verdad? Niset, perdón. Yourdes. Yourdes Niset, ¿verdad? Yourdes. Sí, de orden Okay. de ser. Ok, fíjense qué importante la pregunta que ella hizo, porque y la única manera de que nosotros sepamos que realmente estamos bien, o sea, que la empresa es rentable financieramente, que la empresa sea rentable, aquí lo que estamos viendo es si financieramente la empresa es rentable, es en base al estado de pérdida de ganancia de tamaño común. Este estado es el que a nosotros nos permite realmente ver si a través de esos 3 índices de rentabilidad nosotros podemos saber cómo estamos en cuanto a lo que si la empresa tiene una utilidad o no tiene utilidad. Ya vimos que el índice básicamente el índice de rentabilidad nos permite saber realmente si la empresa como tal es rentable, si va a tener una utilidad, si al final va a tener cómo responder, tiene ganancias, una vez que paga sus deudas, una vez que está pagando todas sus obligaciones, una vez que paga sus costos operativos, una vez que distribuye y lo que es el pago de las acciones preferenciales, porque esas se tienen que pagar una vez que paga sus impuestos, si realmente queda con una utilidad. Entonces, por esa razón es que la herramienta que nosotros utilizamos para ver si realmente la empresa es rentable como tal, es a través del estado de pérdida de ganancias de tamaño común. Y esta nos va a permitir ver el desempeño que ha tenido la empresa a lo largo de los años, ¿verdad? Y obviamente comparando si ha tenido utilidad. Fácilmente nosotros podemos ver que la empresa Barrett sí tuvo una utilidad comparado con el 2011, porque en el 2011 tenemos de 5.4 y en el 2012 aumentó a 7.2, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí tuvimos un margen o un rendimiento en cuanto a lo que era, en cuanto a lo que la empresa sí obtuvo un mayor índice de utilidad comparado con el año anterior, ¿verdad? Entonces, básicamente eso nos permite con un comparativo. Sí tuvo un margen de utilidad, un aumento de 1.8%, pero estamos hablando que es un 1.8% y que esto se traduce al final en millones de dólares. Entonces, por esa razón es que es muy importante el índice de rentabilidad. Pero básicamente lo que nos permite a nosotros ver es qué tan rentable es la empresa o si existe una rentabilidad realmente en la empresa, si realmente es rentable, si no nos están engañando, sino que si está siendo rentable. Lo que sucede, y tal vez por eso pudo provocar un poco de confusión, en el índice de rentabilidad, en este caso, lo vimos de una forma comparativa, es decir, vimos cuál de los dos proyectos, y si ustedes se fijan, voy a correrlo para ver voy a mostrarles algo de esto. En este momento vamos a ver. Miren, vimos en ambos proyectos. Ver otro criterio más que se llama. Entonces, un proyecto como tal, que se llama alfa, y el proyecto beta. En el proyecto alfa vamos a iniciar con una inversión, por eso está en negativo, miren, de $1,500. Y el proyecto beta inicia con una inversión superior, en este caso de $2,500. Entonces, y además es básicamente lo que nosotros vamos a ir lo que nosotros vamos obteniendo, es decir, cuánto va a ir disminuyendo en el segundo año, cuánto va a ser en el tercero, cuánto va a ser en el cuarto. Esto en base el índice de rentabilidad. Permita. ¿Qué es el índice de rentabilidad? Que aumenta la inversión que hacemos en un proyecto por cada peso, por cada unidad monetaria que vamos a invertir. En este caso, ella está comparando, está poniendo el índice de rentabilidad, obviamente,
y o está poniendo para que y la persona que va a tomar y la decisión como tal pueda ver cuál proyecto va a decidir al final, cuál va a ser el proyecto que más rentabilidad y va a obtener, por cuál de los dos proyectos la empresa va a obtener más rentabilidad. Entonces, en este caso, ellos están poniendo una rentabilidad inicial del 10%. Ese es un porcentaje que ellos están colocándose. Y cada vez que el proyecto lo requiera. ¿Cómo vamos a seleccionar estos proyectos? Vamos a seleccionar el proyecto con el índice de rentabilidad más alto. En este caso tenemos dos proyectos, el proyecto alfa y el proyecto beta. Vamos a tratar de calcular el índice de rentabilidad para ambos proyectos, tomando en cuenta que les vamos a solicitar a los dos, sí a los dos, que paguen una tasa mínima de rentabilidad del 10%. ¿Cuál va a ser el criterio de selección entre los dos proyectos? Bueno, escogeremos el proyecto ya sea alfa o beta que tenga el mayor índice de rentabilidad. Vamos a calcular el índice de rentabilidad de ¿quién? El índice de rentabilidad de alfa, y este es igual al valor presente neto o valor neto actual como lo tiene Excel. ¿De quién? De la tasa de rentabilidad del 10%, e inmediatamente vamos a tomar ¿cuáles? Vamos a tomar los flujos positivos del proyecto de alfa, 800, 900 y 700. ¿Ok? Adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dividirlo entre ¿quién? Entre menos la inversión inicial. Es decir, que estos flujos positivos, por eso yo dejé que adelantara, porque estos flujos positivos son al final y lo que ellos van a ir obteniendo año con año gracias a la implementación de ese proyecto, ¿sí? Es decir, y lo que al final ellos van a tener año con año. Al final de esto, voy a mostrar, al final aceptaron el proyecto beta. Miren qué interesante, a pesar de que el proyecto beta tiene una inversión inicial superior, y esto es lo que tenemos al final que analizar, y a ganancias que están obteniendo en el cuarto año, miren, es básicamente superior y a ganancias que obtuvieron con el proyecto alfa. Si se fijan, es básicamente de $700 comparado con 2.100. Y al final, y a rentabilidad propiamente, o el índice de rentabilidad entre ambos proyectos, al final el beta es de 1.44. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos mide esto? Pues nos mide de inversión en relación con cada una de las inversiones que nosotros vamos a hacer. Pero aquí tienen que tener mucho cuidado, muchachos, y en esto es que quiero que quedemos claros. Acá lo vemos comparando o básicamente calculando el índice de rentabilidad, pero en base a proyectos. Esto es cuando ustedes, por ejemplo, van a una empresa y ustedes le dicen, bueno, yo tenemos el proyecto número 1 que usted nos está pidiendo, por ejemplo, que solo implementemos el área de contabilidad y facturación, por decirles algo. El proyecto número 2 que nos está pidiendo que implementemos la posibilidad de implementar todo lo que es la empresa, es decir, que vamos a implementar el área de producción, el área de facturación, de contabilidad, recursos humanos y venta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder mostrar al gerente con cuál de los dos proyectos puede obtener una mayor rentabilidad o al final va a tener un mayor beneficio, es haciéndolo de esta manera. No quiere decir que es la única manera. Hay muchas técnicas que nos permiten nosotros los informáticos y poder calcular si realmente un proyecto al final va a beneficiar a la empresa a nivel monetario, porque recordemos que lo que nosotros queremos al final es convencer a la empresa que si bien es cierto en un momento, al inicio del proyecto, tienen una inversión fuerte de dinero que ellos tienen que hacer, al final, ¿en cuánto tiempo ellos van a retornar básicamente van a retomar o van a
a retornar esa inversión que ellos hicieron y en cuánto tiempo ellos van a tener esa ganancia. Si ustedes se fijan precisamente acá, ya para el cuarto año prácticamente ya el valor que ellos invirtieron ya prácticamente lo están recuperando. Miren, 2.100 con 2.500. ¿Qué quiere decir esto? Que para el quinto año y empresa lo que obtenga propiamente va a ser ganancia. En este caso, en el primer proyecto alfa, si ustedes comparan, aún en el cuarto año como tal, no va a obtener las ganancias que necesitan y nada que ver, ¿verdad? Básicamente siempre para obtener la ganancia tendrían que pasar unos 3, 4 años más para poder llegar a 1.500 y a partir de eso, pues lograr ser que la empresa pueda ver todo lo que es y la ganancia por tener el sistema implementado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pasar con el proyecto alfa hasta bien 6, 7 años para poder obtener o recuperar la inversión que ellos hicieron. Y en el caso del proyecto beta, prácticamente ya en el quinto año como tal, ya ellos podrían, y lo que obtengan va a ser ganancia para ellos. No sé si me doy a entender con esto, muchachos. Son dos ejemplos diferentes. Una cosa es financieramente cómo nosotros estamos calculando los índices en base a un estado financiero, como es el estado de pérdida y ganancia, pero de tamaño común, es decir, donde lo estamos básicamente porcentualizando los valores. Y otro diferente es cuando nosotros hacemos un comparativo a nivel informático, cuando nosotros venimos y utilizamos el índice de rentabilidad para que la empresa pueda ver en cuánto tiempo va a retornar la inversión que ellos hicieron y en cuánto tiempo ellos van a tener ganancia o van a comenzar a ver y los beneficios o las bondades de la implementación de los sistemas como tal. No sé si me estoy dando a entender ahí, jóvenes. ¿Jóvenes? ¿Ya? Ingeniero. Dígame. O sea que también puede servir para observar cuánto tiempo se tarda la persona en recuperarse, el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad, en este caso, en el último ejemplo que vimos, fue un comparativo de en cuánto tiempo ellos van a poder obtener o retornar la inversión o en cuánto tiempo va a poder ser básicamente esa inversión y va a poder ayudar a ellos básicamente en que la empresa sea rentable como tal. Entonces, al final, este índice de rentabilidad que calculamos para los proyectos como tal fue ver cuál de ellos al final va a obtener o le va a permitir a la empresa retornar el valor de inversión que ellos hicieron, retornar ese valor y obtener ya ganancias o las utilidades. Recordemos que el índice de rentabilidad al final, y vuelvo y repito, lo que nos permite ver es realmente si la empresa es rentable o no es rentable. Y obviamente podemos decir, o pueden decir, bueno, para las industrias o para las empresas maquilladoras, su índice de rentabilidad generalmente anda en un 15% anual. Entonces, si usted, por ejemplo, viene y en el momento de evaluar su estado de pérdida y ganancia, obviamente su estado de pérdida de ganancia de tamaño común, y usted ve que usted obtuvo un 7.2 y la industria como tal o el tipo de empresa a la que usted pertenece tiene un índice de rentabilidad al final del 15% anual, ¿qué quiere decir? Que no está bien. No sé si ahí me doy a entender. Ese es un análisis que uno hace. Ahora, si yo quiero tomar el índice de rentabilidad para convencer a un cliente de que es la mejor opción, y lo que yo ya estoy presentando es la mejor opción, y que en un determinado tiempo él va a obtener lo que realmente el valor, ¿saben también para qué nos puede servir? Por ejemplo, cuando la empresa ya tiene un sistema de cómputo y ustedes ya están ofreciendo un nuevo sistema. Entonces se hace un análisis donde ya dice, bueno, usted actualmente, y empresa, usted tiene, esto fue lo que usted invirtió cuando instaló este sistema, esto han sido sus ganancias a partir de lo que usted, cuando usted invirtió ese sistema, a partir de ese año, lo que usted ha ido cada año con año ganando, y yo le ofrezco que a partir de esta inversión que usted haga, usted va a tener estas y estas ganancias, y en base a eso usted obtiene o saca el índice de rentabilidad para mostrarle a él que al final la opción que usted está mostrando o que usted está ofreciendo es la más rentable.
Lo que yo quise hacer con esto es que ustedes vieran que el índice de rentabilidad no solamente nos sirve de forma financiera para ver si una empresa está bien financieramente o no, o sea, si va a obtener utilidad, si es rentable como tal, sino también que ustedes pueden utilizar el índice de rentabilidad para poder ofrecer o convencer a un gerente de cuál es el proyecto que al final le puede obtener o le puede dar una mayor rentabilidad cuando pase el tiempo, obviamente, que se tiene previsto, ¿verdad? Porque uno cuando implementa un sistema, uno les dice a ellos en cuánto tiempo ellos van a obtener o van a retornar ese valor que ellos pagaron por implementación propiamente del sistema. Es decir, si la empresa pagó 100 millones por implementación del sistema, ¿en cuánto tiempo va a obtener o va a retornar esta inversión que ellos hicieron de los 100 millones? ¿Y cuándo la empresa va a comenzar a ver ganancias con el nuevo sistema que implementaron? Por esa razón es que ellos se van por el sistema, por el segundo sistema que está comparando, porque al final, si usted se fija en el cuarto año, prácticamente ya está obteniendo el valor que se invirtió. ¿Qué quiere decir? Que ya en el quinto año la empresa lo que obtenga va a ser una ganancia. Pero con el primer sistema, a pesar que es más barato y la inversión fue menor, el retorno de inversión como tal es más lenta. Entonces, esto al final afecta. Recordemos que nuestro índice de rentabilidad no solamente tiene que ver con la utilidad que al final obtenemos, sino también tiene que ver mucho con los gastos operativos. Si aumentamos los gastos, pues al final esa utilidad va a disminuir. No sé si hoy sí me estoy dando a entender, chicos. Jóvenes, si estamos claros. Genial. ¿Seguros? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, miren, todavía no nos han mandado un comunicado oficial si la próxima semana pues va a ser toda la semana feriado, ¿verdad? Pero en caso de que fuera toda la semana feriado, pues ya quedamos de que esa semana pues únicamente ustedes van a estar pendientes de los recursos y si hay alguna actividad, pues ya van a realizar. Voy a tratar de que esa semana pues ustedes puedan descansar y que las actividades tengan suficiente tiempo para que ustedes las puedan resolver y no tengan que estar sacrificando pues los días que tienen para que puedan descansar. Solamente me queda decirles que por favor se cuiden todos y todas, ¿verdad? Si tienen que salir, pues tomen todas las medidas de precaución, háganlo por ustedes, por su familia y sobre todo, si no tienen que salir, pues mejor quédense en su casita, ¿ok? No sé si sobre el tema que vimos el día de hoy tienen alguna consulta, alguna duda. Voy a tratar de dejarles unos ejercicios referentes al índice de rentabilidad para que lo puedan hacer y de esta manera puedan tener un panorama un poquito más claro por si quedó alguna duda sobre el tema como tal. Lo que sí quiero que queden claros, muchachos, es que lo que les mostré fueron dos maneras de utilizar el índice de rentabilidad para poder tomar decisiones. ¿Ok? ¿Sí estamos claros ahí, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, ingeniera. Solo que según se nos informó, el coordinador de la carrera, parece que el día lunes es el único día que tendríamos clase. Ah, de verdad. Es que fíjense que yo en ese sentido, muchachos, no les sabría decir si va a ser así o va a ser diferente porque al final nosotros nos dirigimos por lo que nuestro director de carreras nos informe, ¿verdad? Entonces, si es así y él nos informa de que el día lunes
pues tenemos clases, entonces yo ya estaría mandando a ustedes invitación para que se puedan conectar el día lunes, ¿verdad? Si no, igual yo ya estaría mandando un mensajito referente a eso, ¿verdad? Entonces, no quisiera decir que sí vamos a tener o que no vamos a tener, porque realmente todavía no nos han dado ningún comunicado oficial. De repente ustedes están más enterados que yo sobre cómo va a ser el proceso, pero una vez que yo tenga el comunicado oficial por parte del director de la carrera, yo ya estaría avisando. Cuenten con ello, que yo ya voy a avisar. Enterado. Está bien, Miguel, no se preocupe. Entonces, jóvenes, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? No. Nosotros sí tenemos, el grupo 4 se va a quedar un ratito, solo le queremos decir algo, ingeniero. Está bien. No le queremos quitar el tiempo, los demás no tienen nada que ver con la clase. Sí tiene que ver, pero no que sea importante para ellos. Ok, está bien. Bueno, jóvenes, entonces si los demás no tienen ninguna pregunta al respecto, entonces, y si confirman de que tenemos clases el día lunes, entonces nos vemos el lunes, y si no, nos vemos hasta el lunes 9, ¿sí? Si nos confirman que tenemos clase el día lunes, sería lunes 2, si no me equivoco, ¿cierto? 2 de noviembre. Pero si nos confirman que no tenemos clase, entonces nos veríamos hasta el lunes 9 de noviembre, ¿ok? Cuídense mucho y que tengan unas felices noches. Buenas noches. Solamente, por favor, si estén pendientes de las actividades y de los recursos. Eso sí se los voy a pedir, por favor. Puede dejar de grabar si quiere, ingeniera. No es nada importante. La verdad, solo queremos hacerle una observación. ¿Observación? Ok. Sí, no. Buenas noches. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Bueno, parece que algunos tienen curiosidad todavía. ¿Cuántos son de su grupo? Somos 5. 5 somos. Ah, ok. Bueno, todavía es 7. Ok. Está bien, ingeniera. Mire, no sé si va a dejar de grabar, ingeniera, pero en serio no es nada grave. Tal vez para nosotros sí, pero digamos, no es nada comprometedor, ¿me entiende? Entonces, si quiere dejar de grabar para que no sea más tiempo lo de que tienen que subir el video, entonces sería bueno. Si lo quiere dejar así, está bien. A ver, permítame.